Aleluya. Dios es bueno, amén. ¿Está acá o no? Vamos a ir a 2 de Corintios 4. Versículo del 9 al 11, la Nueva Traducción Viviente. Estamos hablando de fe, hemos hablado bastante sobre fe. Terminamos hablando sobre lo que son las promesas y cómo un hombre incrédulo, sin fe, se convirtió en el padre de la fe. Y cómo su fe se hizo firme y sólida. Es lo que tiene que suceder con nosotros. Es un proceso, Dios lo va a hacer. Y es importante que tu fe se haga firme y sólida frente a todo lo que estamos viviendo y frente a todo lo que vamos a vivir. Lo único que te va a sostener es si tu fe es firme y es sólida. No que esté anclada en las emociones, sino en la convicción. Ya vemos cómo Pedro, su fe, que pensaba que era sólida, no lo era. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Amén? 2 de Corintios 4, del 8 al 9, dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. Ahora ahí mismo en 2 de Corintios, vámonos al capítulo 11 y vamos a leer del 25 al 27. 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligro en ciudades, en desiertos, en mares. Enfrenté peligro de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. Amén. ¿Está acá? El 27, he trabajado con esfuerzo y con largas horas, soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada de comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Amén. Todo esto, ¿sabe quién lo dice? El apóstol Pablo. Un hombre con una experiencia en Dios gloriosa. Un hombre que conoció a Cristo no según la carne, sino en el Espíritu. Un hombre que, dice Pablo, que no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, fue llevado al tercer cielo y estuvo en el paraíso de Dios y vio cosas inefables. Pablo, ese hombre que cuando transpiraba secaba su sudor con esos paños y esos paños liberaban y sanaban. Un hombre tremendo en las manos de Dios. Amén. Que nos presenta a Cristo como ningún otro apóstol nos presenta a Cristo. El Cristo glorificado, el Cristo ascendido, el Cristo que está a la diestra del Padre. Que nos habla de los misterios de los postreros tiempos, nos revela lo que es la iglesia, el misterio escondido en nuestros tiempos, pero que fue revelado en este tiempo. Podríamos hablar mucho de Pablo, pero ¿qué hace a Pablo? ¿Qué hace a Pablo un hombre que no está exento a vivir situaciones?
Porque a veces pensamos que mientras más tenemos de Dios, más ajenos estamos a no sufrir situaciones. No, te tengo una noticia. Mientras estés aquí en esta tierra vas a estar expuesto a una serie de condiciones y tratos. En ninguna parte dice que Dios los va a tener en una burbujita que no vamos a poder ser tocados. No. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y Pedro dice que es necesario que a través de diversas pruebas y aflicciones, Cristo sea formado en nosotros. Así que dile al que está al lado tuyo, si estás viviendo alguna situación, si estás pasando por alguna crisis, si estás viviendo un momento incómodo, dile bienvenido al club. Gracias por su entusiasmo. Dígale bienvenido al club. Diga, eso es parte del Evangelio. Amén. Hemos sido enviados a manada de lobos. Estamos en un sistema contrario a Dios. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una realidad. De hecho, tú fuiste sacado de un sistema demoníaco que te tenía cautivo. Por eso la palabra dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Está acá o no? Eso es bueno. Pero ¿qué hace que Pablo, a pesar de tantas cosas que él vivió, que a lo mejor ninguno de nosotros vivió ni la cuarta parte de lo que él vivió, dado por muerto, azotado? Una vez en Listra le pegaron tanto que pensaron que lo habían matado y lo dejaron allí, pensando que estaba muerto. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Se paró y fue al doctor. No, se paró y volvió a entrar y volvió a predicar. Era un hombre que Satanás no lo podía mantener, ¿verdad? No lo podía acondicionar. Algo tenía Pablo que podía superar, levantarse frente a cualquier situación y dificultad. Amén. ¿Está acá o no? ¿Cuál era qué le tenía a Pablo? ¿Sabe qué cosa? Pablo hizo de la fe un arma. Y eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la fe como un arma. Tú sabes que Dios no te dio la fe como un adorno, ¿verdad? Ni te dio la fe para ponerla, el versículo, en un cuadro y pegarlo en la pared, porque a veces eso hacemos con la palabra. Pensamos que así somos cuidados. No, la palabra no funciona así, no es un amuleto. La palabra tiene poder cuando se hace vida en ti y tú la aplicas. El Salmo 91 no sirve abierto arriba el velador. El Salmo 91 sirve cuando tú tienes conciencia, lo aplicas en tu vida y tienes conciencia que estás bajo el abrigo del Altísimo y que el Dios Todopoderoso es tu cobertura, ¿sí o no? Amén. ¿Para qué Dios puso fe en nosotros? No solo para que podamos ejecutar el poder de Dios, no solo para que podamos nosotros accionar el poder de Dios, porque la fe es poderosa, ya lo hemos hablado. No solo para que podamos ir delante de Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe tiene algo más. No solo es para adquirir las promesas y hacerlas propias. Ya hablamos de las promesas. La fe también es algo tremendo. ¿Sabe lo que es? Un arma poderosa contra el diablo, y el diablo lo sabe. Por eso tú tienes que entender que Dios puso todo en ti para ser un ganador. ¿Está acá o no? Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y con Cristo somos más que.
A él dígalo, con Cristo somos más que. Y todo lo puedo en Cristo que. Entonces, ¿por qué ese caracho? ¿Por qué esa cara de derrota? La Biblia dice, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Sabe cómo tú debes andar en las calles de Valparaíso como un ganador? ¿Sabe cómo tú debes andar en las calles de Valparaíso como un hijo de Dios? Y los hijos de Dios, dice Juan, que todos los que son nacidos de Dios, estos vencen al mundo. ¿Y sabe lo que vence al mundo? Vuestra fe. ¿Está acá o no? La fe va a ser puesta a prueba. Porque la única manera que tú te des cuenta que la fe funciona es cuando estés viviendo situaciones adversas y la apliques. No hay otra manera. ¿Cómo tú vas a saber si la fe funciona? Precisamente en situaciones adversas. Cuando Jesús le dice a los discípulos, llévenme al otro lado. El otro lado era la ciudad de Galat, donde estaba el endemoniado Garadeno, donde nadie iba, ni un judío se atrevía a ir ahí. Primero porque era un lugar de contaminación. Ahí se criaban cerdos y los judíos no podían comer ni tocar un cerdo. Por eso era un lugar bajo tiniebla, era un lugar bajo condiciones contrarias. Y en ese lugar había una situación, un hombre que era poseído por miles de demonios, donde nadie podía hacer nada, porque cuando la gente no tiene respuesta, ¿sabe lo que hace? Te va a tirar a un lugar y te deja allí. Este hombre, la gente no tenía respuesta, por eso lo encadenaban, pero este hombre rompía las cadenas, andaba desnudo en los sepulcros. Aunque ni un religioso se atrevía a ir allí, vino el santo de los santos y se atrevió a ir allí. Porque Él no vino por los enfermos, por los sanos, Él vino por los enfermos. Él vino a buscar lo que se ha perdido. Gracias a eso tú estás aquí. Porque Él fue por ti donde nadie fue, ni la religión llegó Él. ¿Está acá o no? Jesús no hacía las cosas por hacer, Él sabía lo que iba a hacer. Lléveme al otro lado. Les había estado enseñando todo el día de fe. Les había estado todo el día hablándole de la palabra, teoría. ¿Sabe para qué? Para que la pudieran en práctica. La palabra no es solamente para oírla, sino para ser hacedor de ella. ¿Está acá o no? Cuando tú oyes la palabra y no la aplicas, ¿sabe lo que dice Santiago? Te engañas a ti mismo. ¿Quiere que siga? Jesús se sube a la barca y ¿sabe lo que hace? Se pone a dormir. Porque nada conmueve a Jesús. No hay demonios, no hay naturaleza, no hay leyes naturales que conmuevan a Jesús. Él tiene el control de todo. Pero se levanta una tempestad. Dios permitió que se levantara. ¿Sabe para qué? Para probar la fe de ellos. Y tiene que haber sido brava la tempestad. Porque Pedro se asustó. Ningún pescador se asusta por cualquier cosita. Los hombres de mar saben cómo es la mar. Para asustarse y para temer por su vida es porque la tempestad no era cualquier tempestad. Se asustaron. Pedro gritó como una niña. Ahí fue donde el Señor despierta, haz algo que perecemos. Mira la respuesta de Jesús. Hombres de poca fe. Entonces el Señor se levanta, calma el viento, calma el mar. Y ellos quedaron asombrados. ¿Quién es este hombre que aún ya el viento y el mar lo obedecen?
¿Cómo hizo Jesús para que el viento y el mar le obedecieran? Por el poder de la palabra, lo mismo que tú tienes. Pero para que ese poder, el viento y el mar obedezca, tiene que ser liberada con fe. Oh, hermano, si yo puedo por un segundo encender tu fe, vas a creer que tu hijo va a llegar. Vas a creer que tu sanidad está. Vas a creer que tu situación económica desde hoy va a cambiar. Si tan solo pudiera encender por un segundo la fe. ¿Sabe por qué no has creído la sanidad de tu hijo? ¿Sabe por qué no has creído la liberación de tu esposa? ¿Sabe por qué no has creído? Porque no has tenido la fe para creerlo. Pero eso va a cambiar. Por eso Dios nos está hablando de fe, porque va a levantar una generación que le va a creer al Señor. ¿Cuántos hombres de fe y mujeres de fe hay aquí? Amén. Saca ahora. La fe es un arma. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Amén. La fe va a ser probada. Vas a tener que pelear la batalla de la fe. Es inevitable. La única manera de desarrollarla es cuando eres enfrentado a situaciones y adversidades. Por eso dice Santiago que la fe va a ser probada como el oro en el crisol. ¿Está acá o no? ¿En qué plano la fe va a ser probada? En dos planos. En el plano natural y en el plano espiritual. ¿Está acá? ¿Sí o no? Todos los días en el plano natural, la fe de los hijos de Dios está siendo golpeada por las comunicaciones. Está siendo golpeada por las informaciones. Todo lo que a veces escuchamos, leemos y vemos por YouTube no es solamente un ataque a tu fe. Para poner en ti temor, para poner en ti inseguridad, para quebrar tus convicciones. ¿Sí o no? Algunos ya están haciendo un búnker porque dice que viene esa nave extraterrestre, no sé cuánto, Atlas no sé cuánto, ¿verdad? Ay, pastor, ¿qué es eso? No, ¿sabe lo que es? La Biblia dice que en este tiempo van a haber señales en los cielos. ¿Sabe para qué? Para atacar tu fe, tu convicción. Por eso hoy día la gente no quiere salir, está llena de temor, de miedo. No sabe si un meteorito, no sabe si en la nave extraterrestre, no sabe nada. Yo lo único que te digo es que esto se ha cumplido al pie de la letra. Y esto dice que Cristo viene. Esto dice que hay cosas que tienen que llegar a cumplirse. No tiene nada que ver con lo que el mundo te está diciendo. Esta palabra es verdadera. ¿Está acá o no? En el plano natural es donde el enemigo va a venir con argumentos, con altivez, precisamente para atacar tu fe. Dile del lado, ¿cómo está tu fe? ¿Está firme? ¿Nada te mueve? ¿O estás todavía ahí cavilando? Todavía estás entrando en el punto igual que Israel, ¿verdad? En el tiempo de Elías, claudicando en dos pensamientos, si Jehová es Dios o no lo es. Te tengo una noticia, vas a tener que definirte. O crees a Dios
y te vuelve a la palabra y te vuelve a la promesa, o vas a ser hundido por todos los argumentos y altivez que se están levantando contra el conocimiento de Dios. ¿Está acá o no? Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de qué? De Dios. Estos argumentos y esta altivez vienen a atacar solo una cosa, tu fe. ¿Está acá? Ahí está el humanismo, el ateísmo, que vendrá a poner en duda tus convicciones. Por eso cuando los jóvenes no tienen fundamentos, no tienen firmeza, entran a la universidad y salen ateos. Se fueron creyendo y salieron ateos. ¿Por qué? Porque le hicieron leer los libros de los ateos y terminaron cuestionando su fe. Pero un joven que ha sabido de hacer de la palabra su alimento, no importa cuánta ateísmo, teología, ciencia encuentre en la universidad, no va a ser movido porque sus convicciones las tiene firmes. ¿Está acá o no? Amén. Estamos en un tiempo en que tenemos que dar defensa de nuestra fe por medio de la palabra. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:15. Y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Tu fe tiene que tener convicción con relación a la salvación, a la venida de Cristo, a la esperanza de gloria. El ataque del diablo siempre va a ser poner en duda ese conocimiento de la fe y todas sus promesas. ¿Sí o no? ¿Cuál fue la primera estrategia del diablo con el hombre en el huerto? Quebrar la palabra, poner en duda lo que Dios le dijo. ¿Ve? El error de Adán y Eva es que no se relacionaron con la voz de Dios. Tuvieron la voz de Dios a plena luz del día, se paseaba. Ellos recibieron su propósito, ellos recibieron gobierno. Dios les entregó la creación, todo. Pero es más que eso, es más que tú sepas para qué Dios te llamó, es más que tú sepas cuál es tu propósito. Eso es bueno. Pero eso no debe quitar nunca que tú te relaciones con la voz de Dios. La voz de Dios es lo que te va a sustentar. La voz de Dios es lo que te da vida. La voz de Dios. Cuando tú dejas de oír a Dios, el diablo lo sabe. ¿Sabe el diablo cuando yo no oigo a Dios? Sí. Como sabe cuando hay uno que pasa oyendo a Dios. Entonces cuando tú no pasas tiempo con Dios, dejaste de orar, dejaste de tener comunión, vas a empezar a oír otra voz, pero no la de Dios. Eva nunca debió haber entrado en un diálogo con la serpiente, nunca. Pero cuando tú dejas de oír a Dios, pierdes discernimiento. Dios la puso a ella y a Adán sobre todo lo creado. Ahora hay una serpiente que está hablando con ella y ella no cuestionó eso. Una serpiente que está poniendo en duda lo de Dios. ¿Ve?
La serpiente representa los métodos. La serpiente representa los pensamientos humanistas, todas estas cosas. Porque el diablo no da la cara. El diablo usa este medio para llegar a ti, para quebrar tus convicciones. Recordemos que Satanás no está dando la cara, pero está usando a la serpiente para llegar a Eva. Y cuando Eva empieza a oír, no cuestionó, no dijo, ¿cómo puede ser? ¿Este animal hablándome a mí? Yo soy el que tengo que tener gobierno sobre él. Pero eso pasa cuando tú dejas de oír a Dios. Cuando pierdes tus sentidos. Por eso una de las cosas que va a caracterizar a la iglesia de este último tiempo es una iglesia que sabe oír la voz de Dios. Jesús dijo, yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz. ¿Sabe cómo va a ser el rapto? Es un ruido de trompeta, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que es la voz de Dios. Entonces, que está acostumbrado a oír a Dios, va a sentir, va a presentir en unos segundos, el amado viene, lo estoy sintiendo. Pero que el que no ha perdido esa relación con la voz de Dios, va a hacer su vida completamente igual como todos los días. ¿Acá o no? Dile de al lado, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Te relacionas con la voz de Dios? A lo mejor te dice, no sabía que Dios tenía una voz, ¿verdad? No, Dios habló ayer y sigue hablando hoy. Su voz nunca ha dejado de hablar. Por eso Hebreo dice, Dios habiéndonos hablado en otros tiempos a través de los profetas y de los apóstoles, hoy nos habla a través del Hijo. ¿Está acá o no? Ahí la serpiente le habla a Eva. ¿Pero qué viene a hablarle? Viene a atacar sus convicciones, viene a quebrar lo que Dios le había dicho. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. No, Dios no dijo eso. Al contrario, Dios dijo coman de todos los árboles, menos de uno. Pero se da cuenta cómo el diablo cambia las cosas. Luego le presenta un Dios injusto que le está privando de que ella tenga sus propias decisiones, tome sus propias conclusiones y que le está impidiendo de ser como Dios. ¿Sabe Dios que el día que tú comas serás semejante a Él? Ese es el anhelo del diablo. Siempre quiso ser como Dios y siempre ha querido ser como Dios, pero nunca lo va a hacer porque es un ser creado. Pero Él siempre ha querido ser Dios y siempre ha querido que se le adore como Dios. ¿Está acá o no? ¿Cuál fue el error de Eva? Dialogar. ¿Cuál fue el error de Eva? Prestar oído. Todos sabemos lo que pasó. Cayó en los argumentos que Satanás le habló. ¿Está acá o no? Amén. Siempre el primer ataque del diablo va a ser poner en duda la palabra de Dios. El diablo siempre ha tratado de difamar la palabra de Dios y quitarle su poder, pero nunca ha podido derribar la palabra y nunca podrá.
¿Sabe por qué? Por lo que la palabra dice de ella misma. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, 24 al 25. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Tú lo crees? La palabra de Dios es inmutable. Por eso tú puedes descansar en ella. Por eso tú puedes confiar en ella. Es poderosa la palabra de Dios. Hebreos dice que todo Dios lo sustenta con el poder de su palabra. Es tan poderosa la palabra que Dios soltó una palabra en Génesis y sigue produciendo hasta el día de hoy. Dios dijo, produzca la tierra, produzca los árboles. Hasta el día de hoy eso ocurre y no va a parar hasta que Dios diga lo contrario. ¿Sabe por qué el mal no se sale? Porque dice que Dios al mal le puso límite. ¿Acá o no? Nunca piense que la palabra de Dios es algo pequeño, no lo es poderosa. El diablo lo sabe. Sabe que la palabra es poderosa. Y sabe que cuando un hombre crea la palabra, ese hombre puede provocar cosas extraordinarias. Ese hombre puede transformar los ambientes. Ese hombre puede traer a vida lo que está muerto. Ese hombre puede, ¿verdad?, hacer que lo seco pueda producir. Es poderosa la palabra. Dios le dijo a Pedro, tira a la derecha la red. En tu palabra yo lo haré. ¿Y qué ocurrió? Dice que se llenó la red de cantidades de peces y tuvieron que llamar a otras barcas y llenaron las otras barcas y aún así los botes estaban a punto de hundirse en la orilla. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene poder. Por eso el diablo trató de bajar a Jesús, quitarle el poder de la palabra y que pudiera solucionar su tema de hambre, su necesidad con medios naturales. Eso le dijo, estás equivocado, diablo. El problema mío no es un tema de alimento natural. Yo ya tengo un alimento, mi comida y mi pan es la palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi alimento. El diablo no pudo con él, tuvo que dejarle. ¿Es tu alimento la palabra? ¿Has hecho de la palabra tu alimento? ¿Es lo que te sostiene frente a la adversidad, frente a la prueba? ¿Te tomas de las promesas de Dios? Cuando todo es adverso, tienes la palabra, tienes la promesa de Dios para tomarte. ¿Está acá o no? Lo segundo, vendrá a atacar la fe en el conocimiento vivencial. Esa experiencia que tú viviste sobrenatural con Dios, el diablo tratará de bajártela a un plano natural. Vendrá a que tú cuestiones lo que Dios hizo contigo. ¿Ves? Y muchas veces lo permitimos. Pero cuando tú anclas tu fe en la experiencia sobrenatural, el diablo no puede contra eso. Cuando en tu vida hubo una sanidad, que ni la ciencia pudo hacer algo,
donde hay evidencia, donde hay radiografía, donde hay todo, y Dios así te sanó instantáneamente. Nadie te puede decir a ti que Dios no sana. ¿Sabe por qué? Porque tú lo experimentaste en tu vida. Eso se llama vivencia. No es lo mismo cuando tú lees de lo que Dios hizo con otro. Debiéramos creerlo y nuestra actitud es ser benigno y creer esa historia. Pero al igual, viene el diablo y te puede decir, ¿será tan así? ¿Habrá sido como lo están contando, lo están diciendo? ¿No le tendrán poniendo mucho? Y tú puedes a lo mejor cuestionarlo. Pero cuando tú experimentas la palabra y se te hace vida, eso nadie te lo puede quitar. Nadie. Por eso el Evangelio no es solamente conocimiento escritural. Amén. No es solamente logos. El Evangelio tiene que llegar tú a experimentar y vivir el conocimiento vivencial de lo que Dios quiere. Hay algo que el Señor quiere que tú lo experimentes a Él y Él se haga vida real en ti. ¿Está acá o no? Por eso cuando Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa palabra conocer significa un conocimiento vivencial. Yo sé por qué tu fe es débil. Yo sé por qué tu fe fluctúa un día. ¿Sabe por qué? Porque todavía no has experimentado el conocimiento del Evangelio vivencial. Pero te tengo una noticia. Vamos a empezar a vivir cosas que nadie te la va a contar. Tú vas a ser testigo. Vas a estar mirándolo con tus propios ojos. Eso el diablo no lo va a poder quitar. Mira lo que dice Juan, lo que hemos visto, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, eso hablamos. Juan sabe lo que está diciendo, está apelando, que su fe, sus convicciones no son simplemente sino porque lo vivió, lo vio. Él tuvo de primera mano cuando esas cosas sucedieron. Juan es el mismo que dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían libros en la tierra. ¿Qué podría decirle a Juan? Que Jesús no resucita muerto cuando él lo vio muchas veces. Amén. Oh, viene el tiempo, hermano querido, que el Evangelio va a cambiar para ti. Vas a empezar a vivir un Evangelio vivencial. Vas a ser testigo de los hechos de Dios. Vas a ser testigo de la sobrenaturalidad del Evangelio. Vas a ser testigo de los actos de Dios. Y nadie te va a poder hacer poner en duda lo que Dios está haciendo. ¿Tú lo crees o no? Es una promesa, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Usted lo cree? Sí, Señor. ¿Sabe cuál es el gran problema? La falta de poder. ¿Sabe cuál es el gran problema? Las evidencias sobrenaturales. ¿Sabe cuál es el gran problema? Una iglesia que no ha sabido caminar en los dones, la sobrenaturalidad. ¿Sabe cuál es el gran problema? Una iglesia que explica el Evangelio en vez de demostrarlo. Cuando Pablo dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder y en demostración de poder. Pablo dice, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría,
sino en demostración de poder y en el Espíritu, para que vuestra fe no esté fundamentada, sino en el poder de Dios. Oh, necesitamos volver a ese evangelio. ¿Está acá o no? Amén. ¿Por qué el diablo tratará de poner en duda las experiencias sobrenaturales que usted tuvo con Dios? Solo por una razón. ¿Sabe? No hay poder que pueda acallar lo de Dios. No puede. Lo de Dios, cuando se suelta, es imposible callarlo. No se puede esconder. Amén. El diablo sabe el poder que tiene un milagro. El diablo sabe el poder que tiene una sanidad. El diablo sabe el poder que tiene que la vida de un hombre sea transformada. Sabe el poder que tiene, el alcance. Eso no lo puede callar. ¿Por qué Jesús se quedó en el pozo y mandó a los discípulos y le dijo, déjenme aquí? Porque tenía sed, probablemente. De hecho, la mujer, cuando tú lees la historia, nunca le dio agua a Jesús. ¿Sabe quién le dio agua a la mujer? Fue Jesús. Pero no un agua natural, sino un agua que vino a saciar todas las necesidades de su vida. ¿Sabe por qué Jesús se quedó? Primero, era muy raro ver a un hombre sentado en un pozo. Ahí llega esta mujer, Jesús, sabemos la conversación. Le pide agua. La mujer se da cuenta que Jesús es un judío. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua? Tú sabes que entre los judíos y los samaritanos no nos entendemos. Tú le dices, si tú supieras quién es que te pide agua, tú le pedirías a él agua de vida. Y ahí empieza un tema religioso del monte, del pozo de Jacob, todo. Jesús no cae en eso. Porque la religión no da respuesta. La vida sí. La religión es un desgaste. Tú hablas con un religioso, puede estar 5 horas, pero si no quiere cambiar, no va a cambiar. Porque no es un tema del coco, es un tema de revelación y vida. Hasta que Jesús toca la fibra más honda de esa mujer. ¿Dónde está tu marido? No tengo marido, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, eres tu profeta. Y ahí Jesús se metió en el corazón de la mujer. Ahí Jesús vino a saciar una sed que la mujer no podía saciarla con nada. La impactó de tal manera, la transformó de tal manera que Jesús sabía eso. Sabía que lo que él iba a soltar sobre esa mujer iba a traer a toda una ciudad a él. Porque cuando Dios suelta algo, eso no queda allí. Eso empieza a afectar a cientos, a miles. ¿Está acá o no? La mujer se fue. Llegó a Samaria. Diciendo, en el pozo encontré a un hombre que me dijo todo lo de mí. Es el Mesías, es el Cristo. Vengan, vayan, escúchenlo, conózcanlo.
Y la gente de Samaria fue a Jesús. ¿Y qué le dijeron? Lo que tú nos dijiste es poco con relación a lo que Él es. Una mujer que escuchó una palabra de Dios que transformó su vida, trajo una ciudad. Acá hay más de uno. Que el día que la palabra trabaje en ti y afecte tu vida, ¿sabes? Dios va a venir a hacer cosas en ti que no van a poder ser guardadas y calladas en cuatro paredes. La gente va a venir por causa de lo que Dios va a empezar a hacer contigo. La gente va a venir por causa de lo que Dios va a empezar a hacer a través de ti. ¿Tú lo crees o no? Preparémonos. Yo sé que Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias. Y esas cosas no van a poder parar el poder de Dios, al contrario. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús partió su ministerio, dice, y la fama de Jesús crecía y se expandía por todo lugar. Por eso Jesús llegaba a un lugar y en pocos segundos ese lugar se llenaba de multitudes. ¿Sabe por qué? Por causa de lo que Él provocaba y hacía. Eso el diablo no puede contra eso. El diablo no puede contra las vivencias, contra la experiencia, contra el poder de Dios. Por eso tenemos que estar tranquilos. Jesús dijo una gran verdad: fuego viene a echar a la tierra y ya está encendido, y Él lo apagará. Acá, hoy es el tiempo para esta ciudad. Hoy es el tiempo para esta generación. Hoy es el tiempo en que Dios va a levantar a la iglesia como nunca antes. La iglesia va a empezar a caminar en el poder, en la autoridad, en la fe que siempre ha tenido. Pero que el diablo por más de 100 años paró la boca de la iglesia, amarró las manos de la iglesia, amarró los pies de la iglesia. Pero te tengo una noticia: esas cadenas, esa atadura han sido rotas para que la iglesia se levante, para que la iglesia vuelva a levantarse en gloria, en poder, en autoridad, como siempre lo que debió haber sido. ¿Tú lo crees o no? Amén. Está acá. Vimos lo primero. Estamos hablando de la batalla de la fe, es un arma. El diablo va a venir contra lo primero, en lo natural, tus convicciones. Va a venir a poner argumento, altivez. Depende de ti dejarlo. Depende de ti escucharlo. Y depende de ti edificar tu vida sobre la palabra. Por eso el Señor dijo: ¿a quién compararé un hombre que oye la palabra y la pone por obra? Lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, vino la lluvia, golpeó contra esa casa, pero no le sucedió nada. ¿Sabe por qué? Porque estabas cimentada sobre la palabra. Aleluya. Dejaste de soñar, dejaste de creer, dejaste de pedir lo que antes pedías. Logró el diablo quitar tu sueño. Logró el diablo quitar la promesa que había ante ti. Hoy día piensas como el enemigo te ha dicho: tú no sirves, no tengo otra oportunidad, Dios no puede hacer nada conmigo. ¿Quién te dijo eso? Mientras tengas vida, en Dios hay oportunidad.
Lo que no ha ocurrido en años, si tú te dispones, si tú le crees a Dios, puede empezar a ocurrir hoy. Hoy pueden ser tus mejores años, si tú lo crees. Porque para Dios no hay imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible.